Yo los voy a orientar un poquitico con el tema que vamos a trabajar a partir de estos días. Nosotros vamos a estar hablando en la parte del estudio bíblico, la predicación, dependiendo del Espíritu Santo día a día. Dependiendo del Espíritu Santo día a día. Y estas enseñanzas que vamos a estar trabajando acá, desde el púlpito, van a estar reforzadas con unos devocionales que se van a entregar al terminar, a la salida. Esos devocionales lo que van a hacer es llevarle a usted a ahondar el tema, mostrarle algunos otros aspectos que no se trataron aquí y sobre todo llevarlo a que tome tiempo con la palabra, a que tome tiempo. Así que voy a pedirles que nos ubiquemos entonces en este tema de dependiendo del Espíritu Santo día a día, ¿sí? Cuando estábamos pensando o cuando estaba yo meditando en hacia dónde nos íbamos a enfocar, Dios colocó en mi corazón pensar en lo primero y principal. ¿Qué es lo primero y principal en el desarrollo de mi vida cristiana y también en el ejercicio de mi ministerio? ¿Cómo puedo yo desarrollar mi vida cristiana como Dios quiere y cómo puedo yo desarrollar el ministerio o ejercer el ministerio como Dios lo quiere? Y entonces encontré que hay por lo menos cuatro bases fundamentales. Los 4 bases o pilares, yo ya le he nombrado esto a algunos, ya algunos las tienen bien clara, otros de pronto para ayudarles a recordar. ¿Cuál es el primero? Nombrábamos la comunión con el Espíritu Santo. Segundo, fundamentados en la palabra del Señor. Tercero, la oración como base de toda acción. Y cuarto, unidad en amor como familia en Cristo y consiervos de la obra. Esto de consiervos de la obra fue que le agregué un poquito cuando estaba retomando las notas. Se lo repito rápidamente, son 4 bases, pilares que le sirven a usted para desarrollar su vida como cristiano y también desarrollar el ministerio. Lo primero es comunión con el Espíritu Santo, fundamentados en la palabra, la oración como base de toda acción y la unidad en amor como familia en Cristo y consiervos en su obra. Esto no es solamente para los que sirven, esto es base y básico para todos los que somos hijos de Dios. Luego nos preguntamos, ¿cuál de los 4 pilares debíamos de enfocarnos primero? ¿En cuál de los 4? Hice la pregunta al grupo que estábamos ese día. Hubo varias opiniones, que a la oración, que a la palabra, y bueno, esas 2 fueron como las más fuertes, y en ese momento ni siquiera se nombró la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicimos? Yo les pedí que tomaran algunas citas bíblicas y las fuéramos viendo y al final sacábamos una conclusión. ¿Se acuerdan de eso, no? Que así lo hicimos. Entonces, tomábamos citas, por ejemplo, no la voy a leer porque no ya eso lo hemos trabajado, pero para que usted tenga una idea, Juan 16, 8 al 11, ¿sí? ¿Cómo llegas a conocer tu necesidad de Jesucristo como tu único Salvador? ¿Usted oraba antes de que el Señor lo llamara? ¿Usted estudiaba la palabra antes de que Dios lo llamara? No, usted y yo éramos unos impíos que andábamos alejados de la vida de Dios. Pero ¿quién fue el que empezó a hablar a nuestra vida? ¿Y cómo fue que llegamos al convencimiento del pecado? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces luego también estuvimos viendo que es por el Espíritu que se llega a conocer todo lo que tenemos en Cristo. Todo lo que es la herencia del Hijo de Dios en Cristo. Dice la palabra que el Señor, que el Espíritu Santo tomaría de lo de Cristo y nos lo haría saber. Juan 16, 14, Efesios 1, 17. El Espíritu por el Espíritu es que llegamos al conocimiento de la verdad verdadera. Y suena redundante hablar de verdad verdadera, pero es que hay muchas supuestas verdades por ahí. Pero cuando vamos al conocimiento de la verdad verdadera, es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios derriba nuestras verdades. Y entonces nos damos cuenta que nuestra verdad en un momento dado podía ser una gran farsa, un gran error.
Es decir, que la verdad verdadera es la verdad de Dios. ¿Cómo llegamos al conocimiento de ella? Pues por medio de el Espíritu Santo. Juan 16:13. También es el Espíritu Santo quien nos guía a cómo orar correctamente. Es el Espíritu Santo que también, voy solamente a orar, a leerlo porque quiero avanzar. Es por el Espíritu Santo que somos capacitados para vencer nuestros 3 enemigos principales. ¿Cuáles son? La carne. La carne, hablando de la carne como el ego, el yo. ¿Cuál es el otro? El mundo. ¿Cuál mundo? El mundo como sistema establecido por el diablo. El conjunto de sistemas y valores que Satanás ha impuesto sobre este mundo. Ese es el segundo enemigo nuestro. ¿Y cuál es el otro? Y principal, pues el diablo. Aunque llegó principal, pero es que entre el diablo y la carne no se sabe cuál es principal, porque la carne es la que tira para que el diablo llega y le dice: vea, yo le presento a usted la paleta de opciones, le pone la paleta de opciones. ¿Y quién es el que escoge? Uno por su carne, ¿no? Entonces, los 3 enemigos del hombre, ¿cómo llega uno a vencerlos? ¿Qué dice la palabra? Por allá en 2 de Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de... Amén. Entonces veíamos varias citas que en conjunto nos llevaban a una sola conclusión. Definitivamente, para desarrollar la vida personal cristiana y para poder desarrollar la vida de ministerio según la voluntad de Dios, es indispensable que estemos dependiendo del Espíritu Santo, hasta para lo más básico. Voy a leer la Biblia. Dice la misma escritura que la mente natural, ¿qué pasa? No entiende lo que es espiritual. Necesito mente espiritual. ¿Quién me da la mente espiritual? Pues a través del Espíritu, que es el que nos da el entendimiento, el discernimiento. Entonces, para acercarme a la palabra necesito la obra del Espíritu Santo. Voy a orar. ¿Cómo orar correctamente? Necesito que el Espíritu Santo me enseñe a orar, ¿o no? Que me guíe, que me enseñe, que me diga todo. Y hay algo muy especial: el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios. El que escudriña lo profundo de Dios. Y también el que sabe lo profundo del hombre. Es decir, que necesitamos saber algo verdadero sobre nosotros mismos. ¿A quién se lo podemos preguntar? Como decía David, le decía al Señor que lo librara de los errores que le eran ocultos. ¿Cómo llegaba a conocer sus propios errores? El corazón del hombre es engañoso, ¿cierto? Lo que le parece bueno puede ser ¿qué? Muy malo. Entonces, ¿quién le puede llevar a entender realmente qué es lo malo, qué es lo bueno? ¿Quién? Amén. Entonces, por todos los lados nos encontramos con la necesidad de desarrollar una relación muy cercana con el Espíritu Santo. Amén. Eso tiene que quedarnos muy claros. Ahora, en el tema que les quiero compartir, centrado en el día de hoy, tiene que ver con la pregunta de cómo me relaciono con el Espíritu Santo. Y los devocionales de esta semana van en esa dirección. ¿Cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Ahora, también pasa que, sobre todo los pentecostales, y si son unitarios más, para ellos el Espíritu Santo, ¿qué es? El uno porque no sabían ni cómo lo había archivado las notas, pero otros que lo ven como ¿qué? Como una fuerza. La palabra clave en el pentecostal y especialmente en unitario es la fuerza, la dinamita, el poder de Dios, ¿cierto? La energía. Entonces, desde esa perspectiva, el Espíritu Santo sería una cosa como la energía, una cosa como de la dinamita, ¿cierto? La Biblia nos habla de varias figuras acerca del Espíritu Santo. Dígame algunas que usted recuerde. Primera, como una paloma, lo representa, habla que el Espíritu Santo como una paloma. Fuego, aceite, agua, viento, ¿cierto? Son maneras de dar a conocer alguna faceta, alguna característica del Espíritu, pero ninguna de esas cosas son el Espíritu. Pero cuando una persona se queda viendo esas figuras, entonces empieza a pensar en el Espíritu Santo no de la manera correcta, sino como una cosa.
Y entonces es necesario que vayamos a la palabra para que, conociéndole, nos relacionemos correctamente con el Espíritu Santo. No podemos tener archivos de Él que no sabemos ni quién es. No podemos tener un concepto de Él que es una fuerza que yo puedo manipular y manejar a mi antojo. No podemos pensar que son un poco de figuras que, aunque hablan algo de Él, no son Él. Entonces tenemos que acercarnos a ese conocimiento correcto del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, ante todo, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. No es una cosa. Puede tener fuerza, pero no es la fuerza en sí. No lo define a Él en la totalidad. Ahora, recordemos cuáles son los elementos de la personalidad. ¿Qué es lo que hacen a un individuo o a un ser viviente ser persona? ¿Qué? 3 elementos fundamentales que inclusive la misma psicología los ha definido como características vitales de que cómo es que un ser vivo se considera un ser personal. Entonces, 3 elementos. Primero es, bueno, no digamos el primero y no cualquiera de los 3: mente, voluntad y emociones. Intelecto, emociones, voluntad, poder determinar, poder razonar, poder construir, poder determinar el sí o el no. Una voluntad que Dios nos da y que Dios respeta totalmente. Y unas emociones que van más allá de lo racional, que nos llevan a ser sensibles a muchas cosas que lógicamente no se pueden explicar, ni que tampoco materialmente se pueden explicar, y que tiene que ver con algo que está en nosotros y que son emociones. Ahora, eso es lo que hace que un ser sea personal. Por lo tanto, si nosotros vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto, como lo dice, y permítame la cita, 1 Corintios 2, 10 y 11. 1 Corintios 2, 10 y 11. Lo que nos dice que pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero aquí no es el escudriñar como una gallina cuando está escarbando para encontrar un gusano. Aquí escudriñar es ¿qué? De una manera inteligente, de una manera racional. Investiga, ahonda en algo. Eso no lo puede hacer sino una persona, un ser personal, que tenga intelecto. El versículo 10, el 11, perdón. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Habla de conocer. Yo puedo conocer con el tacto, pero si está conectado a un intelecto. Porque si yo toco aquí, pero no tengo un intelecto que razone sobre qué es esto y cómo es, no conozco las cosas. Entonces, el cuerpo está conectado para traerme al intelecto, a la mente, las cosas para que yo pueda conocerlas. Se requiere lo intelectual. Y está hablando del Espíritu el que hace esto. Entonces, ¿el Espíritu tiene intelecto? Sí tiene intelecto. Miremos lo que dice Efesios 4:11 en cuanto a las emociones, el Espíritu que tiene emociones. Efesios 4:30, hijo. 30. Yo dije 11. ¿Y cómo es? Y luego dice, hablando de la parte personal, o que nos hace ser personas con respecto a las emociones, y viendo si el Espíritu es persona o no. Efesios 4:30 dice, ¿y no qué? Al Espíritu Santo. Ya con esa parte nos sirve ya. No contristéis. ¿Qué es contristar? Entristecer, traer un dolor sentimental, emocional. Y lo que nos está diciendo es que no contristemos ¿a quién? Está hablando de Dios, porque claro, el Espíritu Santo es Dios, a Cristo, el Espíritu Santo es Cristo, pero no está hablando precisamente del Espíritu Santo.
Y nos dice que Él tiene un intelecto con el cual escudriña, y nos dice que Él también tiene unas emociones que pueden ser contristadas, así también como puede manifestar el gozo y rebosar de gozo a través de nosotros. De hecho, parte del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Paz, que es sosiego, y gozo. El gozo que en un momento dado lo pone a uno con esas ganas de ¡ya! Y el otro elemento vital que hace que un ser vivo sea persona, Primera de Corintios 12:11, lo dice de una manera también muy entendida, muy clara. Primera de Corintios 12:11. Pasa, secretario. Estamos comprando un micrófono un audífono para que escuche claramente. Primera de Corintios 12:11. Hablando del contexto de los dones y la repartición de dones a los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, pero todas estas cosas, ¿qué? Las hace uno, Dios mismo, y el mismo Espíritu, repartiendo, ¿qué? A cada uno en particular. Si alguien puede hacer las cosas como quiere, es porque tiene capacidad de ¿qué? De decisión, ¿o no? De decisión. Y si Él reparte como quiere, ahora dice que pidamos. Usted puede pedir los dones más espectaculares. Por eso es que algunos piden hablar en lengua, echar fuera demonios y sanidades. Son los más espectaculares. Y eso no tiene nada que ver con los más claves que usted debe buscar. No son los más espectaculares por visibles, sino los que más se adecúan al ministerio que usted tiene para que pueda ejercer mejor su ministerio. Los dones más adecuados son los que van acorde con su ministerio, no los más espectaculares, los que a usted le gusta porque ve que la gente salta y grita. No. Esos no son los más necesarios. Son los que Dios quiere para que usted ejerza su ministerio y le sirva al Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Tres elementos vitales. El Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo puede ser contristado, pero también manifiesta gozo. Y el Espíritu Santo puede repartir como Él quiere, lo cual nos está mostrando que tenemos que el Espíritu Santo tiene los tres elementos de la personalidad, de lo que tiene un individuo. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Como una fuerza? Porque si lo vemos como una fuerza, lo podemos manipular. Si lo vemos en las figuras que nos muestra solamente la Biblia, podemos ser muy románticos, tan lindo el Espíritu Santo como una paloma, ¿verdad que es bonito? Es bonito. Y podemos quedarnos en el plano romántico, pero tenemos que verlo como Él realmente es. Él no es una paloma, Él es una persona. Y Él es la persona del Espíritu Santo. Es decir, que cuando Dios envió al Espíritu para que esté con nosotros, nos envió a un ser personal para que tengamos relación, vínculo con Él. Para que usted en su andar diario cuente con Él, camine con Él. Para que en el ministerio que desarrolla usted esté unido con Él en todo lo que se va a hacer. Entonces, es una persona. Lo segundo que hemos de tener en cuenta es que si Él es una persona, que de hecho lo es, pues debemos de tratarlo como una persona. Debemos de tratarlo como una persona. Y hay varios errores que podemos estar cometiendo, consciente o inconscientemente, hacia la persona del Espíritu Santo, en el trato o no trato con Él. Y digo trato o no trato, y en la parte del no trato, una de las cosas que más ha pasado con respecto al Espíritu Santo es ignorarlo. Es ignorarlo. Y hay varias razones que más adelante comparto algunos punticos allí. Pero la ignorancia acerca del Espíritu Santo es de las cosas terribles. Terribles. Usted tiene que hacer algo. Dios quiere que usted sea el instrumento. Usted no es el ejecutivo, usted es el instrumento. El ejecutivo es el Espíritu Santo. Usted y yo somos instrumentos y el ejecutivo es el Espíritu Santo. Pero usted tiene ciertas habilidades, usted tiene ciertas destrezas, usted es capaz de hacer muchas cosas. Entonces está el Espíritu Santo que el Padre nos ha dado para que Él sea el que ejecute las cosas. Pero es que yo también tengo habilidades. Entonces, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo?
no contamos con Él. No contamos con Él porque yo sé hacer eso. No contamos con Él porque yo soy capaz de hacer eso. No contamos con Él porque yo tengo ciertos conocimientos, yo tengo cierto estudio, yo tengo ciertas habilidades. Yo no necesito al Espíritu. Y tal vez no lo digamos de una manera tan escueta y tan agresiva, porque eso es agresivo, pero sí sucede que en nuestros adentros llegamos a decir, bueno, actuamos de manera automática sin contar con Él. Pero yo quiero decirle esto, mi hermano, mi hermana. La obra que Dios quiere de Él en la tierra, Él no la dejó a cargo suyo, la dejó a cargo del Espíritu de Dios, y usted el instrumento para que Él lo haga. ¿Me hice entender? Usted y yo no somos ejecutivos de Dios. Usted y yo venimos a ser instrumentos de Dios y no más. Y el ejecutivo se llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo habilidades, destrezas, capacidades, porque estudié, porque nací con ciertos talentos, y yo puedo hacer y deshacer muchas cosas dentro de la misma obra sin contar con Él, usted es un hombre, una mujer, un siervo, una sierva trabajando en la pura carne, en sus puras habilidades, y el Espíritu está arrinconado, está allá quietecito. Bueno, no por allá afuera, está acá adentro, pero está por allá sentado. Como usted no me deja hacer nada, no inhabilitado, ignorado, porque no lo podemos inhabilitar, pero ignorado. Y entonces cuando pasan las cosas, cuando salen buenas, nos llevamos la gloria, y cuando salen malas, ¿por qué me dejaste solo? Mi amado, mi amada, si Él es siendo que Él es la persona, es persona, el Espíritu Santo personal, el peor error que podemos cometer es ignorarlo. Y si usted y yo nos levantamos en la mañana y abrimos nuestros ojos y vamos a enfrentar ese día sin decirle a Él que aquí estamos para que use nuestras vidas, usted está trabajando solo. Y si usted va a hacer su ministerio, usted va a hacer lo que sea, cualquier cosa, a sentarse allí en la máquina o a organizar este salón, a lo que sea, y usted ni siquiera piensa en Él, usted está trabajando solo. Hay cosas que usted puede hacer, pero recuerde esto: lo que es de Dios lo hace el Espíritu. ¿A través de quién? A través del que se dispone. Si usted como hijo de Dios y como siervo de Dios no cuenta con el Espíritu, lo está haciendo usted solito en su propia carne. Y cuando las cosas son en la carne, no tienen ningún impacto en la vida de la gente. Porque lo único que puede tocar el corazón de una vida, lo único que puede tocar el espíritu de una persona y llevarlo a lo que Dios quiere, es el Espíritu Santo, no usted ni yo. ¿Me estoy haciendo entender? Ignorarlo es de lo peor que podemos hacer. Es el irrespeto más terrible que podemos hacer. Porque dígame, ¿quién de nosotros que nos pongan para hacer equipo con alguien? Eso es como pasa, bueno, volviendo al tema maluco del fútbol, pero está el equipo en la cancha y lo que más odian los demás jugadores es ese jugador que cree que puede tapar en el arco y venirse con la pelota y meter el gol él solo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen los demás compañeros? ¿Contentos? ¿Ofendidos? ¿Cómo es que le llaman? Este individualista, ¿cierto? Y está buscando hacer la máxima para llevarse la gloria a él. Y entonces sale desde la cancha, puede ser el mismo arquero y sale, quiere mirar a todo el mundo y quiere llegar al otro arco y meter el gol. Y todos los demás, el mismo técnico, pero ¿usted qué es lo que le está pasando? Y créame que Dios con nosotros le pasa mucho eso. Pero a este, ¿qué es lo que le está pasando? Si yo envío el Espíritu para que Él sea el instrumento, para que esta persona sea el instrumento para que el Espíritu pueda orar y que no trabaje solo, sino que trabaje en conjunto con los hermanos, y ve, este quiere meter el gol solo. ¿Y sabe qué es lo triste? El que no cuenta con el Espíritu Santo termina trabajando solo y Dios termina dejándolo a un lado en la obra. Va a construir su propio castillo y puede construir su propia torre de Babel. Puede construir su propia torre de Babel, pero esa torre de Babel no será lo que Dios le puso a construir. Y Dios no trabajó en esa torre de Babel, y Dios no estuvo en ese proyecto, y puede construir su propia torre de Babel. No contar con Él, no hablarle, no tener confianza y tenerle miedo. ¿Usted sabe que hay muchos que le tienen miedo al Espíritu?
hacer lo que le ofende. ¿Sabe que eso ha sido lo común? Que ha habido mucho prejuicio hacia el Espíritu de Dios, y inclusive se ha creído que es que las cosas del Espíritu son puramente asuntos emocionales. Hay mucha gente que ha juzgado que lo del Espíritu es puramente emocional, y entonces dejan lo espiritual allá porque creen que lo racional, lo intelectual es lo que realmente es de Dios. Y créame que tanto lo racional como lo emocional puede llegar a estar en las manos de Dios como del diablo igualmente. Pero nosotros tenemos por qué tener miedo, porque ¿a quién adoramos? ¿A quién estamos? ¿A quién nos está? ¿Sabe uno cómo confirma quién es el que está moviendo en uno? Una de las más fáciles, Si el mover de ese espíritu que está en mí me está llevando a amar más a Jesús y a rendirme más a Él, ¿usted cree que eso es un demonio? Olvídese que un demonio me va a enseñar a amar a Jesús, a que me le rinda a Él, a que le abra mi corazón. Eso no va a pasar. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando uno mira 1 Corintios 12, 1 al 3, en 1 Corintios 12, 1 al 3, uno ve lo prejuiciados que estaba la iglesia de Corinto con el tema de los dones, aunque allá se movían los dones a diestra y siniestra. Pero mire lo que dice: no quiero, hermanos, hablando del apóstol, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué? Acerca del tema de los dones. Ahora, había una ignorancia, pero lo que va a decir el versículo que sigue es que esa ignorancia tenía una razón. Mire, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, sin Dios, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Desde el mover del Espíritu Santo y la brujería y la hechicería y todas estas formas demoníacas, ¿qué hacían con la gente? Llevarlos hacia los ídolos, ¿verdad? Todo eso que se manifestaba, que las brujas, que los encantamientos, todo eso, llevar a la gente hacia los ídolos. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? Estaban asustados que los fueran a llevar otra vez hacia ese paganismo. Pero mire lo que dice el versículo 3. Por tanto os hago, venga, yo leo porque es que para que se escuche aquí allá. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es la palabra anatema? Maldecir a Jesús. Y alguien no puede tener el Espíritu Santo y estar maldiciendo a Jesús. Como lo normal es que alguien que tenga el Espíritu Santo antes quiera amar más a Jesús día a día. Entonces dice que por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor. Ahora, cualquiera dice Señor. Lo otro es cuando la convicción interna uno está diciendo: Jesucristo es Señor sobre mí y en mi vida. Eso es muy diferente. Porque el que declara, ¿se acuerdan lo que estuvimos predicando hace unos días? Pasar de solamente ver a Jesús como nuestro Salvador a que avancemos y lo veamos como ¿qué? Como nuestro Señor. Porque como Salvador, bueno, mucha gente cree que puede venir a Él y seguir en lo mismo. No, ahora, cuando uno entiende que Jesús es Salvador, pero también sabe que Él es Señor, entonces esto es lo que lo lleva a uno a buscar más profundidad en Dios para los cambios en nuestra vida. El que no busca cambios, el que no busca crecimiento, es porque solamente lo ve como Salvador y cree que puede gobernar su propia vida. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor, siendo que le está rindiendo todo, si no es por el Espíritu Santo. Y por último, el tercer punto es que no lo releguemos, considerándolo la tercera persona de la Trinidad. Usted en ninguna parte de la Biblia encuentra que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo también sé que usted no encuentra en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad. Eso no está en la Biblia. Teológicamente está bien que se acuñe la palabra Trinidad, porque bíblicamente hablando, la deidad, es decir, Dios, la deidad, sí se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si la deidad, Dios, el mayor, se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien que la palabra Trinidad sea acuñada en la teología para poder entender de quién estamos hablando.
Pero decir que el Espíritu Santo es la tercera persona es colocarle un lugar de último. Usted cuenta 1, 2, 3. ¿Y quién es el último? ¿El Espíritu Santo? ¿Será que eso es así? No. Eso no es así, porque en la deidad podemos decir que la Trinidad, o como otros llaman, la triunidad, se mueve en perfecta unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted los va a ver obrando en la palabra de Dios desde la creación hasta el final de los tiempos, absolutamente unidos. Y en la unidad de la triunidad o de la deidad, mire cómo pasa esto en nuestro contexto ahora. Decíamos que para conocer nuestra condición de pecadores, ¿quién nos convenció de pecado? El Espíritu Santo. Después de que nos convence, ¿hacia quién nos lleva el Espíritu? Hacia Cristo, para que lo reconozcamos como nuestro Salvador. Cuando ya lo reconocemos y nos rendimos a Él, entonces a través de Cristo, ¿a quién vamos? Al Padre. Y cuando ya estamos ante el Padre, por medio de la gracia en Cristo, ¿qué hace el Padre? Nos da su Espíritu Santo. Y entonces vuelve y se comienza el ciclo. Y usted va a ver operar todo el tiempo así, en nuestro contexto. El Espíritu te lleva a Cristo, Cristo te lleva al Padre, y el Padre lo que quiere es glorificarse más y más en tu vida a través del Espíritu Santo. Entonces usted no va a ver diferencia, no hay una pelea. Ay, es que usted me puso a mí de segundo, es que usted me puso a mí de tercero. Claro, usted se lleva toda la gloria. No. Hay un placer, inclusive la Biblia nos muestra, hay un gozo, hay un placer en ese poder servir el uno al otro, sin ninguna diferencia. Entonces, para mi parecer, desde el punto de vista teológico, está bien la palabra Trinidad, porque nos da a entender de que hay un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así se reveló la deidad. Pero ¿de dónde sacaron que el Espíritu Santo es el tercero? Y cuando uno ve esas cosas, en la práctica, aunque uno no le preste atención, en la práctica se vuelve una forma de ver las cosas y de ver al Espíritu Santo en este caso. Pues claro, si usted ve el pedestal allá cuando se termina la carrera, está el primero, el segundo y el tercero. Al primero le dan la medalla de ¿qué? Al segundo de plata, y al tercero, entonces aquel que se lleva la de bronce es el Espíritu Santo. ¿Será que eso es así? No, eso no es así. Ellos son una perfecta unidad, obran en perfecta unidad. Entonces, si nosotros entendemos que necesitamos de ese depender del Espíritu Santo día a día, que es una necesidad, porque todo lo que está haciendo Dios hoy lo está haciendo a través del Espíritu Santo. La persona más importante sobre la tierra se llama el Espíritu de Dios. Es la persona más importante sobre esta tierra. Si esto es lo que el Señor nos está mostrando, pues entonces tenemos que aprender a comunicarnos y a relacionarnos con el Espíritu. Entonces no lo vea como una cosa, no lo vea como una fuerza, ni le dé el tercer lugar. En este momento en nuestra vida debe de ser prioritario para que Él le dé el primer lugar a Cristo, y así el Padre sea glorificado en nosotros. Démosle el lugar que le corresponde en nuestra vida al Espíritu de Dios. Amén. Entonces podemos concluir que debemos de derribar las barreras para poder estrechar la relación con el Espíritu de Dios. Las barreras a lo desconocido, porque el Espíritu Santo a uno, la palabra lo dice, que el Señor quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú. Oiga, Dios quiere enseñarnos cosas que no han subido al corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no se ha imaginado. Eso es lo que quiere decir. Dios quiere mostrarte y enseñarte cosas. Por eso cuando usted se sienta a hablar con personas que ya tienen la parte espiritual un poquito más avanzada, usted empieza a hablar de cosas
que son misterios y que suenan raros para muchas personas. Porque el Espíritu de Dios te va llevando a la profundidad de las cosas. Entonces uno debe acercarse con esa seguridad. El Espíritu Santo no me va a llevar a un error. El Espíritu Santo no me va a llevar a ningún tipo de demonismo ni nada de eso. No, el Espíritu Santo lo que va a hacer es revelarme más a Cristo. Y el Espíritu Santo, al revelarme más a Cristo, lo que va a hacer es llevarme a amar más a mi Padre y buscar que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean puestos bajo el control del Espíritu Santo. No debemos de temerlo, mis hermanos. No debemos de temerlo. Yo no sé cómo se ha relacionado usted con el Espíritu de Dios, pero yo le digo, la vida cristiana arrastrada por uno solo es una cosa terrible, pero guiada por el Espíritu de Dios es una cosa muy diferente. ¿Queremos avanzar? ¿Queremos servir efectivamente? No lo haga solo. Y tampoco se relacione mal con el Espíritu de Dios. Hágalo siendo guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Y que Él sea glorificándose en su vida y en su ministerio.